Y ya sin más, vamos a comenzar con la primera sesión, que lleva por título el cierre fiscal y contable del año 2013 y análisis de las últimas novedades tributarias de la Ley 16/2013 y el Real Decreto 828/2013. También avance de medidas tributarias introducidas en la próxima Ley de Presupuestos para el año 2014. Nos lo va a exponer don Óscar García Sargués, que es técnico de Hacienda y jefe de la sección de IRPF de la Administración de Catarroja. Ya sin más, Óscar, puedes dar comienzo. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la asociación por contar conmigo, por unas jornadas además como estas, que son las últimas del año en teoría. Tenemos hoy varias cosas que ver. Suenan muchas, pero luego no es tanto, ¿vale? El tema del cierre es la más larga que veremos. Es para ver cómo acaba el año. Esperemos que mejor que empezó, ¿vale? No sé yo si es verdad o no. Y todo el tema de las novedades fiscales, pero desde octubre. La Ley de Emprendedores, en teoría, ya se vio. ¿Qué tenemos que ver? A partir de la modificación del Real Decreto de modificación del IVA y las pequeñas tonterías que van saliendo por ahí todos los fines de semana, que tienes que estar mirando el BOE, cuando te levantes el sábado no hay otra cosa que hacer porque te sacan novedades, que la mayoría no valen para nada, pero hay que conocerlas. Entonces, en el Real Decreto de modificación del IVA sí que se incluyeron las obligaciones formales del régimen de caja. Entonces, ya se ha visto, pero estaremos, aunque sean 10 minutitos del régimen de caja, para comentarlo rápido, aunque sea, porque realmente se resumen 2 segundos. Régimen de caja, no. ¿Vale? Entonces, es el resumen. ¿Vale? Es lo que yo diría. Entonces, pero hay que decir un poquito más, pero tampoco extendernos mucho porque ya se vio. Entonces, nada, sin más, pues eso, pasamos a las novedades fiscales. Y yo creo que estas tienen poca chicha, porque ya veréis que son todas fáciles. Las gordas las he metido dentro del cierre, que son las del impuesto de sociedades, que ahí sí que analizaremos algo más. Como siempre, si hay alguna duda, aunque yo creo que hay poquitas, porque son cosas muy básicas, me vais parando y lo comentamos. Si es una duda muy específica de, oye, tengo este caso en concreto, pues luego lo comentamos en el descanso y ya está, ¿vale? Entonces, nada, empezamos por las novedades fiscales que tenemos a partir de octubre, ¿vale? Aquí he puesto varias novedades. Tenemos modificaciones, ha habido en IVA, rentas, sociedades. Bueno, y una vez enviado esto, salió este viernes la modificación del reglamento de sociedades y de renta. No está incluida aquí, pero os comentaré, son 2 chorradillas. Pero claro, es que tienes la documentación y mañana ya no vale. Entonces, aquí falta meter eso, que lo comentaremos luego rápidamente, pero eran cosas muy puntuales. Mirad, pues vámonos a las modificaciones en IVA del Real Decreto 828/2013, que modificó el reglamento del IVA. Esta sí que es importante, estas modificaciones, aquí sí que hay algunas con sustancia, no son como la Ley de Emprendedores, que casi todo eran mentiras. Esta tiene un poco más de sustancia, ¿vale? La primera hacía referencia a la recuperación de cuotas de IVA. ¿Se ve bien en la pantalla? Está maximizado esto, ¿no? No, se ve pequeñito, ¿no? Sí. Así, no sé yo si... Vale, así mejor, ¿no? Más o menos. Vale. Cosas que se han modificado en el reglamento de IVA, que ya están en vigor a día de hoy, desde que se publicó el Real Decreto 828. La primera, esta es importante, otra cosa, veremos qué aplicación tiene en la realidad. Es el tema de recuperar la base imponible de aquellos que no me pagan. Como sabéis, se exigía al acreedor que quiere recuperar el IVA de un moroso que le emitiese una factura rectificativa. Y Hacienda nos estaba exigiendo, en base a una resolución del Central, que acreditásemos la remisión. Bueno, pues ahora el reglamento ha dicho, exigiendo la acreditación de la misma, que se envía, pero te dice con libertad de medios. Libertad de medios. Otra cosa es la libertad que tendremos ante una comprobación, no la sé. Yo aquí he puesto, ¿podría valer un correo electrónico en el que le envío la factura? Hombre, pues si hay libertad de medios de prueba, sería un medio de prueba. Otra cosa es que me lo pasen o no. El reglamento ha dicho que libertad de medios. Yo creo que estaban exigiendo de todos burofax o cosas así, bastante tal. El reglamento ha dicho eso. Veremos la aplicación práctica, pero bueno, ya tenemos algo en que defendernos porque esto se basaba todo en una resolución del Central. Ahora ya está dicho en el artículo 24 del reglamento del IVA. Pues bueno, veremos la libertad hasta dónde llega, ¿vale? Pero por lo menos ya la ha cambiado. Siguiente modificación importante. Esta ya se hacía. Las facturas rectificativas, cuando tengo que enviárselas a uno que está en concurso, me dice que se las envíe también al administrador concursal. Es que ya lo hacíamos, con lo cual esta tampoco. Y esta sí que es importante. Ya no tengo que adjuntar a toda la documentación, cuando quiero recuperar la base imponible de uno que está en concurso, la copia del auto judicial de concurso, que tenía que estar a veces buscando en el BOE y no la encontraba.
ya no hay que enviar la copia del auto judicial de concurso. Eso está en vigor ya, a día de hoy. Todo esto está en vigor ya. Menos esta última, que ya lo he puesto aquí abajo. Entonces, ya no tengo que enviar copia del auto de concurso, perfecto. Y esta entra en vigor el 1 de enero del 2014. A partir del 1 de enero del 2014, estas modificaciones de bases se van a tener que hacer, el escrito que hay que hacer con toda la documentación, a través de un formulario específico que habrá en la página de la agencia tributaria. Solo por Internet. ¿Vale? Esto a partir del 1 de enero del 14. Bueno, pues esto, yo creo que muchas cosas ya se enviaban por Internet, pues bueno, mejor para vosotros, yo creo que no hay ningún problema. ¿Vale? Pues nada, más modificaciones que han habido. Pasamos a la página siguiente. Hasta aquí yo creo que, ya os digo, son puntuales y sin duda, me imagino que sin problemas. Como sabéis, cuando yo modifico una base imponible siempre hay otra parte. Está el acreedor y está el deudor. Pues también se han modificado cosas del deudor, que también es persona, que siempre pensamos en el acreedor. Oye, ¿qué le pasa al deudor? Pues el deudor, cuando yo le envíe las facturas rectificativas, tendrá que comunicar también a través del formulario de la agencia tributaria que las ha recibido. Porque, como sabéis, inmediatamente, ¿qué debe hacer? Debe hacer constar en la declaración del periodo en que recibe la factura ese IVA como menor IVA soportado. Entonces, ya lo comunica a través del formulario de la agencia y enseguida ya lo tienes controlado. Antes había que comunicarlo, pero no por el formulario, pues ahora será más rápido. Inmediatamente tendrá que restarse las cuotas deducidas. Y esto estaba claro, pero lo han matizado. Fijaros, el deudor que recibe una factura rectificativa debe hacer constar las cuotas rectificadas el importe total, como minoración de las deducidas. Por ejemplo, yo estoy en prorrata, me enviáis una factura para rectificar el IVA. Claro, yo solo me he deducido una parte. Pues se aclara, que estaba medio claro, pero se aclara que dice, oye, vosotros me enviáis una factura para rectificar ese IVA, yo tengo que ponérmelo todo como menos deducible, todo, aunque esté en prorrata. Salgo perdiendo. ¿Vale? El importe total de las cuotas rectificadas, aunque esté en prorrata, tengo que devolver todo el IVA soportado. ¿Vale? Y bueno, si yo estoy en concurso, el que recibe la factura rectificativa, como sabéis, esto ya cambió con la ley de 7/2012, la ley del fraude, y te decía, oye, yo que estoy en concurso y que recibo una factura rectificativa, ¿cuándo tengo que ponerme ese menor IVA soportado? Pues como estaba el tema de si era concursal o contra la masa no sé qué, esto ya se aclaró y dijo, yo que estoy en concurso y recibo una factura vuestra, no me lo resto en la declaración de hoy, sino que me lo resto en la declaración correspondiente al periodo en que se efectuó la repercusión. Si esto fue de hace, pues yo qué sé, por ejemplo, de junio, pues tendré que irme a la declaración del segundo trimestre y ponérmelo como menos deducible sin recargo ni intereses de demora, acordaros. ¿Vale? Eso ya cambió y lo han matizado. Complementaria. Rectificativa si es a tu favor, que en IVA, salvo que sea por repercutido, no te dejan. Sí, mediante complementaria sin recargo ni intereses. ¿Vale? Eso es la regla general para el que está en concurso. Yo recibo la factura vuestra, esto era una operación de junio, no me lo pongo como menor soportado de ahora, de diciembre, sino que hago una complementaria del segundo trimestre, sin recargos ni intereses. ¿Vale? ¿Y qué se ha matizado? Te dice, oye, esto es la regla general, pero hay determinados casos en que yo que estoy en concurso y recibo vuestra factura, me la tengo que poner ahora, en diciembre, aunque sea de junio. Dice, ¿cuándo? Cuando yo no tengo derecho a deducirme todo el IVA y por la parte no deducible. Hemos dicho, si estoy en prorrata tenía que devolverlo todo, ¿no? Pues ese que está en prorrata, yo soy en concurso y estoy en prorrata. Por la parte que fue deducible, hago complementaria del segundo trimestre, ese caso que hemos dicho. Y por la parte que no es deducible, lo devuelvo ahora en la de diciembre, para complicarlo. ¿Vale? Y también tendré que devolver ese IVA en la declaración de diciembre si hubiese prescrito, porque imaginaros que esto es de hace 5 años. ¿Vale? Vosotros no habíais recuperado la base imponible en plazo, o se os pasaron los 6 meses o el año, y ahora yo entro en concurso. Voy a decir, ay, voy a recuperar este IVA de este tío que tenía ahí perdido. Claro, yo en teoría está prescrita la declaración de hace 5 años, no puedo ponerme la factura de hace 5 años. Te dicen, pues entonces la devuelves en la de ahora. No se escapa nada. Vale, pues bueno, estas son las modificaciones en cuanto a base imponible. Yo creo que ya os digo, más o menos son todas entendibles. Pasamos a la página siguiente y en la página siguiente, pues bueno, me han aclarado
Nada, el último párrafo, ya lo sabíais, esto ya estaba, esto de aquí. Se ha aclarado porque, claro, cuando salió la ley del fraude, la ley 7/2012, se modificó todo esto. Oye, presenta 2 declaraciones. El de concurso, acordaros que con la ley 7/2012 te dijo, tienes que hacer 2 declaraciones, la preconcursal, por los hechos imponibles anteriores al concurso, y la posconcursal, por los hechos posteriores. Pero el reglamento no estaba adaptado. Pues ¿qué han hecho? Adaptar la redacción del reglamento a esto. Y lo que se ha dicho es, oye, si la declaración de hechos imponibles anteriores al concurso te sale a devolver, te dice, puedes compensarte ese IVA en la declaración de hechos imponibles posteriores, que es lógico y no hay ningún problema. Por eso digo que esto son modificaciones muy fáciles que hay que entender, pero que no tienen mayor complicación. Bueno, complicación, el que está en concurso, por ejemplo, en cuanto entras esto, te echan del Redeme, por ejemplo, porque ya no estás al corriente, también que dices, bueno, esto de la preconcursal o posconcursal tiene estas particularidades. Bueno, pues en la página 5 y 6 tenéis esto, ya te digo, que más o menos ya era conocido, ahí lo tenéis. Ya os digo que esto es rapidito. Pasamos a la página 7, ¿vale? Otras modificaciones en IVA, que hay modificaciones importantes. La primera ya la conoceréis, y es que ya hay que planificar, bueno, iba a decir las vacaciones, las no vacaciones de agosto del año que viene. ¿Vale? Hay que planificar las no vacaciones, que esto no lo entiendo, si es para encabritar a todo el mundo o qué. Pues bueno, como sabíais, las que hacen de declaración mensual, la de julio la podías presentar hasta el 20 de septiembre. Pues ahora han dicho, no os vais de vacaciones. La de julio hay que presentarla hasta el 20 de agosto. Que claro, el que tiene 20 empleados y se turnan, vale, pero lo que es uno y otro y se van todos en agosto, que es cuando la gente se va, pues no hay vacaciones, ¿vale? Es lo que hay, así estamos todos cabreados, por igual, ¿vale? También se ha modificado con el reglamento del otro día, ya lo adelanto, con el reglamento de sociedades que se modificó el viernes, también ha dicho, como es lógico, que las que hacen declaración mensual tendrán que presentar las retenciones de julio en el mes de agosto. ¿Vale? Tendrán que hacer las retenciones de julio en el mes de agosto. Era lógico, claro, si hago el 303, las retenciones también. Bueno, esto sí que es bueno. El 340 ya se ha aclarado que solo va a ser obligatorio a partir del año que viene para los del Redeme. En teoría esto se ha ido posponiendo, como sabéis, entraba en vigor para todo el mundo a partir del año que viene. Pues el 340 a partir de ahora ya definitivamente solo para los del Redeme. Hasta el día de hoy, mañana igual lo vuelven a cambiar, esto estamos expuestos aquí a... Pero en principio ya parece definitivo. Luego otra modificación también muy específica, para el que la tenga le puede venir bien, pero son cosas muy concretas. El tema de la prorrata especial. La prorrata especial ahora, para optar por ella, tenías que optar en el mes de diciembre anterior, si no, no podías. Pues ahora te dice que puedes optar por la prorrata especial incluso en la última declaración del año. En el último trimestre, tú vas haciendo la general y si quieres en el último trimestre, optas por la especial. De hecho, en el nuevo 303, que entra en vigor para el año que viene, se ha incluido una casilla para optar por la prorrata especial en el último trimestre. Entonces, regularizas todo lo anterior y se acabó. Pues bueno, particularidad, si optas por la especial, 3 años de especial. Si optas por prorrata especial, 3 años. Y dices, y en el 13, pues oye, el que en el 13, porque en el 13 no estaba esta regla, pues se ha permitido que para el año 2013, como no está en vigor esto aún, pero he dicho, oye, se crea una norma que te dice, si en el 13 quieres optar por la especial ahora en diciembre, mediante declaración censal, puedes optar para el 13 por la especial. Para el 13 ya también, ¿eh? Son cosas muy particulares, pero bueno, por si alguien las tiene. Y luego, por último, otra modificación, que los sujetos del régimen simplificado deben incluir a partir del año que viene, en el 347, las adquisiciones de bienes y servicios que tengan que contabilizar en el libro de recibidas.